es interesante porque es una enfermedad pues bastante frecuente, ¿no? La presencia de estas piedras llamadas cálculos, que son acúmulos de depósitos de minerales, ¿no? Que pueden ser de diferentes características, ¿no? Estos acúmulos se van a formar no solamente, como estamos viendo, a nivel de los cálices, sino también pueden estar presentes a nivel de la pelvis y pueden obstruir toda la salida de la orina, ¿no? Cuando estos se ubican en el tracto urinario a nivel del uréter, probablemente se habla de urolitiasis. Cuando se encuentra en el parénquima, específicamente del renal, se habla de nefrocalcinosis. Recordemos que los cuadros de litiasis son la tercera patología más frecuente, que sigue a enfermedades como las infecciones urinarias y a la enfermedad prostática, ¿no? En relación a la epidemiología, recordemos pues que esa enfermedad es más común en varones que en mujeres. En hombres, el tipo de cálculos más frecuentes es el de oxalato de calcio, a diferencia de las mujeres, donde los cálculos más frecuentes son asociados a infecciones urinarias, ¿no? La edad en ambos es más o menos aproximadamente entre los 30 y 50 años. Se habla que hay un componente genético y familiar, ¿no? Sobre todo en pacientes gotosos, en litiasis por cistina, etc. También se ha visto que estos cálculos se asocian más a determinados climas. Por eso que en nuestro país, en departamentos como en Piura, ¿no? Hay una alta prevalencia de litiasis y se debe mucho al clima, sobre todo en épocas de verano, ¿no? Donde hay muchas veces deshidratación y sobre todo en climas áridos, ¿no? También la alimentación juega un componente importante, ya que se ha encontrado que es más frecuente en pacientes con un tipo de dieta cárnica, ¿no? Predominio de carnes. El sedentarismo y los ambientes calurosos y la baja ingesta de agua, bueno, han contribuido pues a este incremento de cuadros de litiasis. Lo que más nos llama la atención es la alta posibilidad de recurrencia. Se dice que a 5 años estamos hablando de un 50% de pacientes que han tenido litiasis y que luego de 5 años probablemente vuelvan a recurrir, ¿no? Y habíamos visto pues el pico de la incidencia que estaba entre los 30 y los 50 años. Entonces, ¿por qué se forman los cálculos? Obviamente, pues hay un desbalance entre los factores promotores de cálculos y los factores inhibidores de la formación de cálculos, ¿no? Se habla de una serie de teorías sobre la formación de los cálculos, ¿no? Tenemos la teoría de la sobresaturación y la cristalización, la teoría de la deficiencia de los inhibidores de la cristalización, la teoría sobre la matriz proteica, la teoría de la litogénesis infecciosa y la teoría de los inductores de la cristalización, ¿no? Entonces debemos entender que cuando hablamos de la formación de cálculo, vemos que hay un estadio inicial, ¿no? Donde lo que conocemos como arenilla, ¿no? Muchas veces es consecuencia de la precipitación de diversas sales, ¿no? Y dada por una serie de factores que ya lo vemos, es decir, la falta de inhibidores, ¿no? Cuando esto hay compuestos de alto peso molecular, la sobresaturación de la orina, hace que haga precipitación, ¿no? Sin embargo, ya en la etapa de crecimiento, vamos a ver la agregación de estos cristales y vamos a ver que de microscópicos ya pasan a ser componentes macroscópicos, ¿no? Entonces, en la patogénesis habíamos mencionado la sobresaturación, que tiene que ver con la carga del soluto, el pH urinario, la fuerza iónica del elemento presente. Cuando hablamos de los inhibidores de la cristalización, vemos que tiene mucho que ver la presencia de citrato,
¿no? Y pirofosfato, por ejemplo, ¿no? Que ayudan mucho al tema de inhibición de esta cristalización. ¿Y cuáles son los facilitadores de la cristalización? Hablamos de matriz orgánica, como las proteínas de Tan-Horfeld, por ejemplo, el urato monosódico y la éstasis urinaria como un factor que hace pues que se incremente estos cristales, ¿no? Entonces acá vemos pues que en las etapas de la formación del cálculo, que es la nucleación, el crecimiento, la agregación y la retención, ahí van a actuar una serie de elementos, ¿no? Que van a inhibir la formación del mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la etapa de la nucleación es importante pues la presencia, para evitar, ¿no? Este efecto, la presencia del citrato, de las glucoproteínas, ¿no? Y así estamos viendo la función de los mismos en las diferentes etapas de la formación del cálculo. Entonces, nuevamente recordar que los factores que van a aumentar la concentración de solutos, ¿cuáles van a ser? Por ejemplo, la presencia de grandes cantidades de calcio en orina, lo que llamamos la hipercalciuria, ¿ya? Entonces, este soluto en orina, al estar sobresaturado, obviamente va a precipitar, ¿no? Esta hipercalciuria puede ser por causa absortiva, por causa resortiva o por causa excretora. También en la orina podemos encontrar presencia de ácido úrico, lo que se llama la hiperuricosuria, también la hiperoxaluria, ¿no? La cistinuria y la santinuria. Entonces, al haber aumento, mayor concentración de estos elementos en orina, obviamente se van a precipitar y van a estimular pues la presencia de cálculos. Otro factor para que se produzcan estos cálculos es la disminución, ¿no? De los inhibidores de la cristalización. ¿Cuáles son? Ya habíamos mencionado el citrato y el pirofosfato. Y como tercer componente importante que contribuye a la formación de estos cálculos, habíamos hablado de los factores que alteran el equilibrio. Y acá tenemos, por ejemplo, la éstasis urinaria, es un factor importante, las infecciones urinarias también, y el pH urinario, que va a estimular pues la precipitación de determinados cristales y que ya lo vamos a ir viendo en las diferentes, la presentación que vamos a hacer, ¿no? Entonces, vemos que hay factores predisponentes y tenemos factores extrínsecos y tenemos factores intrínsecos, ¿no? Se dice que los factores extrínsecos, que son factores que no podemos manejar, por ejemplo, tenemos los meses cálidos, los ambientes calurosos, en los intrínsecos, los antecedentes familiares, ¿no? Y lo que tenemos una enfermedad bastante común en nefrología, que es la hipercalciuria familiar idiopática, ¿no? Por lo cual se caracteriza pues que hay presencia de aumento de la eliminación de calcio en orina en familias enteras, ¿no? En otro factor extrínseco tenemos los profesionales que no permiten frecuentemente el uso del baño, ¿no? Hay profesiones donde, por ejemplo, a veces los agricultores, hay agricultores donde no tienen acceso a los servicios higiénicos. También los obreros, ¿no? Esos trabajadores que manejan esas máquinas donde su trabajo hace de que sea difícil el estar saliendo continuamente al baño, ¿no? En los factores intrínsecos tenemos el tema de la obesidad, ¿no? La obesidad también predispone a los cuadros de litiasis. Los factores dietéticos, habíamos hablado de la baja ingesta de agua, la dieta pobre en calcio. Es interesante porque la mayoría piensa que al ser más frecuente los cálculos de carbonato de calcio, piensa que disminuyendo la ingesta del mismo se va a disminuir pues la presencia de litiasis, y acá estamos viendo que no es así, ¿no? Habíamos mencionado las dietas ricas en proteínas, las dietas a predominio de carnes rojas y la dieta rica en sal. Obviamente hay enfermedades pues, que no podemos controlar, como por ejemplo, y que son un factor importante, ¿no? La diabetes, la hipertensión arterial, los síndromes metabólicos, la gota,
Las enfermedades renales o anomalías, por ejemplo, la acidosis tubular renal, las anomalías anatómicas del riñón, las enfermedades genéticas, ¿no? Sobre todo la cistinuria, etcétera. También hay que recordar en los factores extrínsecos, por ejemplo, los fármacos que favorecen la formación de cálculos, ¿no? Por ejemplo, los diuréticos. Y también los corticoides, la aspirina y la vitamina D. ¿Y por qué es importante? Porque actualmente con el problema del COVID, la epidemia del COVID, incluso también la vitamina C también es un estimulante de la formación de cálculos. Y se hablaba de megadosis de vitamina C o dosis también de vitamina D, ¿no? Entonces vemos que de una u otra parte esta megadosis de vitamina C no se ha comprobado que sea protectora del COVID, ¿no? Pero se hablaba mucho y hay mucha gente pues que se pone grandes cantidades y al final vamos a ver que esto puede predisponer a la formación de cálculos, ¿no? En intrínsecos tenemos pues el hiperparatiroidismo primario, la sarcoidosis, etcétera. Y hay otros fármacos también que van a producir los cálculos como el indinavir, etcétera, ¿no? Y las infecciones urinarias que habíamos mencionado que también van a presentar, sobre todo bacterias, pues, formadoras de urea, ¿no? Uriasa. Muy bien, entonces habíamos mencionado que la primera causa o el primer compuesto que formaban estos cálculos era el calcio, ¿no? Entonces vemos acá una torta y vemos que el 43% de los cálculos estudiados han sido de oxalato de calcio o más fosfato de calcio, ¿no? Luego tenemos en orden de frecuencia el oxalato del calcio y al final vemos que casi el 80% de los cálculos son formados por calcio, ¿no? Cuando hablamos de etiología, hablamos pues que es multifactorial, ¿no? Habíamos visto los factores genéticos, ¿no? De repente las enfermedades metabólicas, la gota, el tema de la hipercalciuria idiopática, ambientales en épocas de calor, ¿no? Donde hay menos ingesta de líquidos, raciales y estructurales, ¿no? Entonces es importante la evaluación que hagamos con un paciente que ya tiene diagnóstico de litiasis. ¿Por qué? Porque la recurrencia es alta, 50% en 5 años, ¿no? Entonces debemos hacer una adecuada historia clínica, un excelente examen físico, el estudio de las imágenes, ¿no? Para ver por qué la mayoría de los cálculos van a ser radiopacos, hay algunas excepciones, ¿no? Y y definitivamente pues vamos a tratar de ver factores de riesgo que pueda tener este paciente, ¿no? Entonces acá vemos cuáles son los factores de riesgo urinarios, ¿no? Ya nuevamente el bajo volumen urinario, que orina poca cantidad de líquido, la calciuria elevada, la oxaluria elevada, la citraturia baja, el pH de orina elevado. El pH de orina elevado va a estimular pues la formación de determinados cálculos como el de fosfato de calcio. Pero si tengo un pH de orina bajo, va a estimular la formación de litiasis de ácido úrico. Es por eso que los pacientes que tienen neoplasias y les dan quimioterapia, lo que va a conllevar a la ruptura celular, liberación de ácido úrico, y mayor precipitación y probablemente formación de cálculos, en estos pacientes se les recomienda el uso de bicarbonato para alcalinizar la orina y evitar la precipitación de estos elementos, ¿no? Habíamos visto también estudiar la dieta. La dieta del paciente también es importante. Se recomienda que en pacientes con historia de litiasis o factores de riesgo para litiasis, 8 vasos de agua al día, ¿ya? Hablamos de baja ingesta de calcio, pero no prohibir el calcio, ¿no? Baja ingesta de potasio, alta ingesta de proteína, perdón, como factor de riesgo, la baja ingesta de calcio que habíamos mencionado al inicio, la alta ingesta de proteínas animales, las famosas parrillitas, ¿no? La comida grande con cantidades de sal,
La alta ingesta de vitamina C, que ya había explicado por el tema del COVID, ¿no? También cuando hay una anomalía anatómica específicamente en el riñón, riñones en herradura, riñones en esponja, vemos que hay mayor riesgo de litiasis, ¿no? Condiciones médicas asociadas, el hiperparatiroidismo primario, la gota, la obesidad, la diabetes, la cirugía bariátrica y los fármacos que ya habíamos mencionado. Cuando hagamos una historia clínica de un paciente que ya ha tenido litiasis, hay que ver, por ejemplo, cada cuánto tiempo elimina los cálculos, ¿no? El factor, el número de episodios, para ver la frecuencia de formación, el tamaño de los cálculos. Es importante también que muchas veces el paciente elimina los cálculos y no sabemos qué tipo de calcio es, qué tipo de cálculo es, ¿no? ¿Cuál es su componente? Entonces, lo ideal se recomienda estudiarlo para ver pues qué componentes tiene para poder ser un poquito más específicos en el tratamiento, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente con litiasis hay que evaluar pues los factores de riesgo. Ya recordemos que los cálculos de oxalato de calcio y casi todos, ¿no? Son radioopacos, ¿ya? Sin embargo, hay algunos cálculos asociados a drogas como el indinavir que son radiolúcidos y también los cálculos de ácido úrico. Eso es importante también, ¿no? Después, la mayoría, casi todos los cálculos, porque tienen un componente de calcio que es el 80%, son radioopacos. Habíamos visto pues los factores de riesgo, entonces ya a partir de ahora ustedes saben que pacientes obesos, diabéticos, hay que buscar también la presencia de cálculos, ¿no? ¿Qué otra cosa importante? El tema de la gota y las enfermedades malabsortivas. Habíamos hablado de los factores ambientales. Es importante pues reconocer que los cálculos son 3 veces mayor en los trabajadores de fábricas de vidrio. ¿Por qué? Porque están expuestos al calor, a la deshidratación, los agricultores también, ¿no? Hay pacientes que también tienen ejercicio vigoroso y no reponen los líquidos perdidos, ¿no? El componente genético es importante, es más, se han hecho estudios donde han encontrado pues que hay una influencia, ¿no? De la dieta. Se han hecho estudios en gemelos idénticos y han encontrado pues que el 50% de los pacientes heredan pues este gen, ¿no? Los fármacos que favorecen la litiasis, tenemos los diuréticos de asa, los antiácidos, los corticoides, la teofilina, la aspirina, la vitamina D y la quimioterapia. También hablamos de la nitrofurantoína, el indinavir, que ya lo hemos visto. Los suplementos de vitamina C, vitamina D. En cuanto a la dieta, nuevamente es importante recordar la ingesta de agua. Cuando hablamos de como factor importante de formación de cálculos, las dietas pobres en calcio, se debe a que, acuérdense que el calcio va a actuar a nivel intestinal uniéndose al oxalato e impidiendo su absorción. Al no haber calcio en la dieta, se va a absorber mayor oxalato y vamos a tener pues cálculos de oxalato de calcio, ¿no? El aumento de la ingesta de proteínas animales, ¿no? Las dietas hiperproteicas indican un aumento de calciuria, oxaluria, uricosuria, acidosis metabólica y la disminución de citraturia. O sea, todos los componentes, imagínense, sumados, ¿no? También las dietas ricas en sal, las famosas, los alimentos procesados, ¿no? Entonces van a estimular pues la excreción urinaria de calcio y disminuye también la excreción de citrato, favoreciendo pues la
producción de cristales, ¿no? Una alta ingesta de vitamina C y un consumo excesivo de carbohidratos también favorecería la formación de cálculos de calcio. ¿Cuál es el cuadro clínico que tenemos en un cuadro de litiasis renal? Recordemos pues un dolor matutino de tipo cólico intenso, se asemeja a un dolor de parto. Lo bueno es que dura poco tiempo, 20 a 60 minutos, tiene como un pico intenso y luego baja. Generalmente es unilateral. El dolor va desde la zona lumbar que se irradia hacia la zona de los genitales, ¿no? De atrás hacia adelante. El paciente no tiene una posición antálgica, generalmente anda agitado, moviéndose continuamente. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar una hematuria, ¿no? En algunos casos también vamos a ver un paciente pues con un compromiso, a veces náuseas, vómitos, pero eso es por un efecto reflejo, ¿no? En algunos casos, excepcionalmente, podemos encontrar esta febrícula que a veces nos puede hacer confundir con una pielonefritis. Al examen físico vamos a encontrar muchas veces, pues, en el abdomen, ¿no? Un abdomen blando, depresible, no hay peritonismo. Sin embargo, podemos encontrar puntos renoureterales positivos y puño-percusión lumbar positiva, ¿no? Recordemos que hay un 5 a 10% de casos de obstrucción ureteral, donde hay un dolor cólico, pero que no es debido a cálculos, ¿no? Por ejemplo, en dolores, obstrucciones ureterales intraluminales puede haber presencia de coágulos por tumoraciones renales o por necrosis papilar o neoplasias ureteriales que te pueden hacer confundir con la presencia de un cálculo. También podemos tener obstrucciones ureterales extrínsecas, como por ejemplo un plasma apendicular, masas anexiales, que más abscesos retroperitoneales que también nos pueden hacer confundir con un cuadro de litiasis renal, ¿no? Entonces acá vemos que hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Y vemos, miren, una cantidad de patologías que pueden simular este cuadro que ya hemos explicado. Entonces, si tenemos un paciente con sospecha de litiasis renal, tenemos que hacerle un estudio metabólico, ¿no? Sobre todo si ya tenemos el antecedente de que este paciente ha eliminado algún tipo de cálculo, ¿no? Entonces le hacemos un análisis de sangre donde estudiamos el calcio, la presencia de fosfato, el ácido úrico, la creatinina, el potasio, el magnesio, el bicarbonato. Podemos encontrar, si tengo pacientes con hipercalcemia, sobre todo ver cómo está el calcio, el fósforo y la vitamina y la paratormona, ¿no? También es importante el estudio de la orina de 24 horas para ver, pues, qué elementos voy a encontrar en esta orina, ¿no? Ver el pH, acuérdense que es importante, la creatinina, el calcio, el fosfato, el ácido úrico, el oxalato, el citrato. Hay muchos laboratorios de Lima que no hacen este estudio completo, ¿no? Es más, incluso lo ideal es encontrar, hacer dos muestras diferentes para confirmar el diagnóstico, ¿no? Entonces hacemos pues primero una historia muy simplificada, cuando probablemente estemos ante la primera vez, pero ya cuando tenemos un antecedente hacemos ya un estudio mucho más completo, ¿no? Donde vemos pues la presencia de calciuria, olfaturia, etcétera, etcétera. Entonces habíamos visto que uno de los factores de litiasis era las grandes concentraciones de calcio en orina, lo que se llamaba hipercalciuria. Habíamos visto que esta hipercalciuria podía ser de tres tipos, ¿no? Tenemos ahora la hipercalciuria absortiva, que tiene mucho que ver, como su nombre lo dice, con la absorción intestinal de calcio, ¿no? Entonces vemos que vamos a encontrar
la absorción del intestino en mucho mayor cantidad que un paciente normal, ¿no? Pero vamos a ver que hay presencia de calcio aumentado en sangre, pero que la paratormona muchas veces se encuentran bajos o normales. Luego tenemos la hipercalciuria reabsortiva por incremento de la reabsorción ósea. Vamos a encontrar secundario a una remodelación ósea, ¿no? Y esta reabsorción de calcio va a hacer que se libere más cantidad de calcio a la circulación, ¿no? Se habla que acá vamos a encontrar muchas veces pues altos niveles de calcitriol. Y luego la más conocida es la hipercalciuria renal, ¿no? Acuérdense de la alteración de la osteodistrofia renal, en pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces vamos a encontrar, pues, acuérdense que estos pacientes renales, al no funcionar adecuadamente el riñón, van a tener tener dificultad para eliminar el fósforo, por lo tanto, esta hiperfosfatemia va a estimular la paratormona. Además, vamos a tener en estos pacientes también hipocalcemia. Entonces, ambos estimulan la paratormona y la paratormona va a sacar el calcio de los huesos y definitivamente pues la calidad de los huesos va a estar bastante comprometida, ¿no? Entonces, en forma general, ¿cuáles son los factores que van a hacer que haya hipercalciuria? Entonces vemos que vemos el hiperparatiroidismo primario, podemos tener enfermedades malignas, la sarcoidosis, ¿no? El mieloma también, etcétera. El aumento de calcio circulante por aumento de reabsorción que ya hemos visto, o reabsortiva, o por enfermedad renal. La acidosis tubular renal, el uso de diuréticos de asa, el aumento de la carga proteica, etc. ¿Cuál es el tratamiento de los pacientes que tienen hipercalciuria? Habíamos mencionado en todo paciente con litiasis aumentar el volumen de líquidos a 8 vasos de agua al día, asegurarnos de que el paciente orine más de 2 litros al día, tratar de diluir la orina para que estos cristales no precipiten, modificación de la dieta. Acuérdense que hay que hacer restricción proteica, el tema de las carnes rojas, la ingesta de calcio, 800 miligramos al día, ¿no? Que es lo mínimo, bueno, no se podría decir restricción excesiva, pero 800 miligramos es lo mínimo dentro de una dieta normal, y la restricción de sodio. Es interesante porque en algunos de estos pacientes nosotros recomendamos el uso de tiacidas. La hidroclorotiazida hace pues que no se elimine grandes cantidades de calcio por la orina y por lo tanto no haya ese factor de riesgo, ¿no? Entonces, vamos a ver que en estos pacientes vamos a recomendar pues nuevamente el tema de los líquidos. Es interesante mencionar que el café, el té, la cerveza y el vino reducen el riesgo de formación de litiasis, ¿no? Porque a veces debemos saber, porque a veces el paciente dice, puedo tomar mi café, puedo tomar mi cerveza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que recordar eso que van a reducir el riesgo de formación de litiasis, ¿no? La ingesta de sodio también debería sí o sí de ser reducida porque hay un compromiso importante con el aumento de la sal y la formación de cálculos. Se recomienda, acuérdense también, la restricción de oxalatos dietéticos, ¿no? Por ejemplo, este oxalato está, por ejemplo, en verduras, que, por ejemplo, la espinaca, las acelgas, el coliflor, apio, sopa de tomate, frutilla, chocolates y granos enteros, ¿no? Y en los frutos secos. Entonces, yo tengo un paciente con litiasis, tengo que restringir estos elementos. Un alto consumo de carbohidratos también aumenta la excreción de urinaria de calcio. Es por eso que la obesidad, las enfermedades metabólicas van mal con la litiasis.
La restricción de calcio aumenta la secreción de vitamina D, que incrementa la reabsorción del hueso y promueve también la hipercalciuria, ¿se dan cuenta? Entonces, de una u otra forma, no debemos ser muy exigentes en una dieta estricta en relación al calcio, ¿no? Acá vemos pues en la lámina las características de los cálculos. Acá vemos cálculos bastante grandes, ¿no? Luego tenemos la hiperuricosuria. Acuérdense pues que el ácido úrico se elimina por la orina, ¿no? En diferentes cantidades en relación a si es hombre o si es mujer. Recordemos que es el producto pues final del metabolismo de las purinas. Y la acidosis metabólica crónica puede aumentar el metabolismo proteico y resultar en hiperuricosuria, ¿no? Entonces, la primera causa de hiperuricosuria son en pacientes con enfermedades gotosas o pacientes que han tenido tratamiento de neoplasias con quimioterapia, ¿no? El 5 al 8% de todos los cálculos van a ser de ácido úrico, ¿ya? No todos los gotosos van a hacer cálculos de ácido úrico, más o menos un 20 o un 40%. Recordemos también que debemos tratar de que estos pacientes, pues el pH no sea ácido, por eso es que debemos alcalinizar la orina, ¿no? ¿Cuáles son las causas de hiperuricosuria? La cabeza, la gota, hay enfermedades, perdón, hay medicamentos uricosúricos, a las dietas ricas en purinas, es decir, en carnes rojas también, los desórdenes mieloproliferativos, es decir, las neoplasias que ya hemos hablado, etc. ¿Cuál es el tratamiento de los litiasis por ácido úrico? Ya habíamos mencionado, alcalinizar la orina, podemos dar bicarbonato o iniciar con citrato de potasio. Persistir con la ingesta de líquidos, disminuir la ingesta de purinas, considerar el halopurinol, ¿no? En ellos también, en el tema del ácido úrico, restringimos el vino, las uvas, las vísceras. Otro elemento que estimula la formación de cálculo es la disminución de la presencia de citrato en orina, ¿no? La hipocitraturia. Recordemos que el citrato se va a unir al calcio, disminuyendo su concentración y sobresaturación, ¿no? Entonces es un factor importantísimo. Recordemos que nosotros las mujeres secretamos más citrato que los varones, por eso tenemos menos litiasis. La acidosis, las dietas ácidas y la hipopotasemia disminuyen la excreción urinaria de citrato. Es interesante recordar que frutas como la naranja y las toronjas son la principal fuente exógena de citrato. Es por eso que, acuérdense que en los desayunos tienes tu jugo, tu vaso de jugo de naranja para preventivo, ¿no? De litiasis, ¿no? Las terapias de reemplazo renal en la menopausia aumentan la excreción de calcio, ¿no? Pero también a la par aumentan la excreción de citrato, ¿no? Entonces hay un efecto equilibrante, se podría decir. Entonces, ¿cuáles son las causas de hipocitraturia? La acidosis tubular renal, que es una enfermedad renal, la insuficiencia renal crónica, el tratamiento con acetazolamida, la depresión de potasio, la hipocitraturia y el déficit de magnesio. El tratamiento, controlar los factores corregibles y el citrato de potasio, pues, ¿no? O sea, el citrato de potasio para alcalinizar y para aporte de citrato. Luego tenemos la hiperoxaluria. Ya acuérdense que está presente en cerca de un 10 a 50% de los pacientes con cálculos de calcio, ¿no? Y esta hiperoxaluria es causada por aumento en la ingesta dietética de alimentos que tienen gran cantidad de oxalato.
Además, también puede darse esta hiperoxaluria cuando hay defectos en la absorción gastrointestinal. Es interesante, ¿no? Hay pacientes que le hacen un bypass gástrico, sobrepeso, las bandas gástricas, etcétera. Entonces hay unos defectos en la absorción gastrointestinal, así como un componente genético, ¿no? Entonces la hiperoxaluria puede ser primaria o puede ser secundaria, ¿no? Hablamos de primaria, como su nombre lo dice, cuando hay un problema congénito del metabolismo, ¿no? Es autosómico recesivo. Y luego, específicamente, la hiperoxaluria secundaria tiene que ver con la causa entérica, ¿no? En relación a la absorción. Hay un aumento en la absorción intestinal del oxalato a causa de enfermedades intestinales como la enfermedad de Crohn, la derivación ileal, síndrome de intestino corto, etcétera, ¿no? Este es interesante porque es pregunta del MIR, ¿no? Donde como causa de litiasis había, creo que la pregunta era un síndrome de intestino corto, ¿no? Si era como causante. La suplementación de vitamina C puede aumentar la excreción de oxalato en orina y debe evitarse en pacientes con cálculos de oxalato. Entonces, las causas: dieta pobre en calcio, aumento en la absorción intestinal de calcio, hiperoxaluria entérica cuando hay desórdenes de mala absorción, hiperoxaluria primaria y megadosis de vitamina C. A esto me refería cuando hablamos de prevención de COVID. El tratamiento: dietas bajas en oxalato y bajas en grasa. El tratamiento de los síndromes de mala absorción, ¿ya? Y el aporte de calcio en la dieta para mantener, pues, que se absorba una buena cantidad de, para tener controlada la absorción de oxalatos. Luego tenemos los cálculos de cistina. Es bastante raro, menos del 1%. Es raro porque este desorden es un desorden genético, hereditario, poco común, que se caracteriza porque hay una reabsorción tubular renal de aminoácidos como la cistina, lisina, arginina y ortinina, ¿no? O sea, no hay una reabsorción y estos se van a perder en orina. Por eso que cuando hago un estudio de orina voy a encontrar la presencia de estos aminoácidos: cistina, lisina, arginina y ornitina. Entonces habíamos dicho, más o menos se da en el 1% de todos los pacientes que tienen litiasis. Se sospecha, sobre todo en niños, al ser una enfermedad congénita, hay niños con historia litiásica, recurrencias, antecedentes familiares. El tratamiento es la dieta, hidratar y alcalinizar la orina y agentes quelantes de la cistina. Y tenemos los cálculos de estruvita. La estruvita también llamada de triple sal, constituida por magnesio, fosfato y amonio, representa el 10% de de todas las litiasis, ¿no? Y es interesante porque se van a originar por la presencia de bacterias productoras de ureasa, ¿no? Las cuales van a degradar la urea a amoníaco alcalinizando la orina, ¿no? Entonces tenemos pacientes que continuamente hacen infecciones urinarias por gérmenes como por ejemplo la Klebsiella, la Providencia, la Morganella. Estos van a producir la presencia de cristales, ¿no? Es interesante porque estos cristales se van a formar y van a producir cálculos con apariencia de coral, o sea, prácticamente son cristales bastante grandes y por eso es que se llaman litiasis coraliforme. Incluso pueden tener la forma de la pelvis y por eso se habla de cuernos, ¿no? Cuernos de ciervo. Los cálculos de estruvita aumentan en pacientes con enfermedades pues, como la diabetes, las vejigas neurogénicas, la cateterización continua.
Estos cálculos son bastante duros, difíciles de tratar y por lo general pues se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico para el manejo. Miren, acá vemos un cálculo importante, más o menos son 4 centímetros, grande. Miren la forma, parece como si vieran la forma de los cálculos. ¿Qué gérmenes están asociados generalmente a la formación de infecciones o cálculos por estrubita o cálculos coraliformes? El Proteus vulgaris, ¿no? Hay varios tipos de proteos, la Klebsiella, la Providencia. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente el tratamiento antibiótico. Hay medicamentos inhibidores de la ureasa, etcétera, y el tratamiento quirúrgico, ¿no? Es interesante el diagnóstico diferencial de la litiasis renal, ¿no? Por ejemplo, si me debuta el paciente con hematuria, yo debo diferenciar que no sea pues un quiste renal roto, una neoplasia renal, una tuberculosis, una infección de tracto urinario también me puede dar hematuria. Cuando por el dolor, yo debería diferenciar una diverticulitis, una apendicitis, una isquemia mesentérica, un embarazo ectópico. Y por la obstrucción ureteral extrínseca, yo tengo que ver que no sea un cuadro digestivo como un plastrón, una enfermedad de Crohn, un problema genital como la presencia de masas, abscesos, o un problema vascular como la presencia de embolia o aneurismas aortoilíacos, ¿no? En cuanto a los datos de laboratorio, si yo tengo un pH mayor de 7, debo pensar pues en litiasis por gérmenes ureolíticos que hacen que el pH se alcalinice, ¿no? En la radiografía de abdomen, vamos a ver, les había dicho que el 90% eran radiopacos, teníamos un 10% que eran radiolúcidos, generalmente por ácido úrico. En la ecografía vamos a encontrar que se va a detectar sobre todo los cálculos todos los cálculos realmente, ¿no? El problema de la ecografía es que no se detectan los cálculos a nivel de uréter y vejiga, ¿no? Acá vemos algunas ecografías, ¿no? Vemos la presencia de cálculos. La urografía endovenosa generalmente pues se usa contraste yodado, se da no alérgico cuando no hay o la creatinina esté en menos de 2, ¿no? Nos va a dar una información funcional y morfológica de ambos riñones. Se ven todos los cálculos, el tamaño, la localización y las repercusiones. En la pilografía anterograda por punción percutánea es donde hacemos pues, ingresamos un catéter a nivel lumbar y llegamos hacia la pelvis renal, ¿no? Y tratamos de poner ese catéter y derivar la orina por esa área, ¿no? Tenemos otras opciones como el renograma isotópico, la tomografía de contraste y la resonancia magnética nuclear. Acá vemos, por ejemplo, una orografía intravenosa, ¿ven? Se ve bien ambos riñones, sin embargo, en el lado, acá sería donde vemos en el mouse, que es en el lado derecho, vemos la presencia de deformaciones de la pelvis, ¿no? Sobre todo en los cálices. Miren cómo se ve clarísimo, hay una deformación de la forma, ¿no? Los cálices tienen, como dice su nombre, tienen que tener ángulos agudos, ¿no? Pero acá vemos ángulos redondeados y pierden su forma, ¿no? Acá vemos que al paciente le han punzado con una pielostomía, perdón, una nefrostomía, y por ese catéter percutáneo le han puesto una sustancia de contraste, ¿no? Y vemos que hay una estenosis, hay un hilo ahí que no deja, hay un hilo y por lo tanto, pues, una estenosis del uréter que no deja pasar la orina.
El tema de la tomografía, miren, acá se ve una pielonefritis, miren la diferencia del tamaño, la forma. El problema de cuando hablamos de pielonefritis crónica, ya vemos, miren cómo pierde su forma, ya el parénquima se afecta, y prácticamente hablamos de riñones ya excluidos, ¿no? El problema de la tomografía es que no todos los establecimientos la tienen, ¿no? Pueden hacer uso de ella. Muy bien, y luego tenemos la resonancia, esta es la gamografía renal. Es interesante porque nos describe la función diferencial de cada riñón, ¿no? Entonces, vemos, miren, por ejemplo, cómo capta el contraste. Cada riñón debería ser a la par, pero vemos que uno de los dos riñones lo capta menos, ¿no? Entonces vemos que acá, por ejemplo, acá le han hecho un test de furosemida, es decir, le dan una sustancia le dan la furosemida y se supone que en este riñón que estamos viendo hay dificultad para la eliminación de la orina, ¿no? Entonces es un test positivo, ¿no? Que generalmente se presenta en uropatía obstructiva. Muy bien, esto de acá vemos cálculos. Estos son radiografías simples. Es interesante porque acá se ve los cálculos, se ven como son radiopacos, se puede ver incluso los cálculos a nivel de uréter inferior o pelvis, ¿no? Miren, tremendo cálculo. Vistos en radiografías simples de abdomen en los dos lados, acá y entonces, ¿cuáles son las complicaciones que se dan en pacientes con infecciones urinarias? Perdón, con litiasis, a la cabeza las infecciones. El otro problema es que obstruya la salida de la orina y produzcan una hidronefrosis, es la llamada uropatía obstructiva. El problema es que si no lo resolvemos a tiempo, ese riñón, como hemos visto en las láminas, prácticamente pierde función y ese riñón, ¿no? La ANU puede producir anuria si es que la obstrucción es bilateral. ¿En qué casos es bilateral? Cuando, por ejemplo, hay un problema a nivel de, de uretra, específicamente próstata, etc. Y otra complicación es la insuficiencia renal crónica. Al haber obstrucción en la salida de la orina, aumenta la presión intratubular y esto va de abajo hacia arriba de forma ascendente y obviamente pues a la larga va a afectar el filtrado glomerular, va a disminuir y va a estar afectado, ¿no? Muy bien, ¿cuál es el tratamiento? Tenemos un tratamiento urgente del cólico nefrítico, tenemos un tratamiento para la eliminación del cálculo y tenemos un tratamiento para evitar las recidivas. En el tratamiento urgente del cólico nefrítico hay que poner una vía periférica, hidratarlo, darle analgesia porque les había dicho que el dolor es tipo dolor de parto, antieméticos porque habíamos visto que también se producían náuseas, vómitos y antibióticos. En el momento expulsivo, porque muchas veces se recomienda a veces expulsar el cálculo, le puedo dar un alfa bloqueador, que es la tansulosina, pero asegurándome que el uréter es menor de 10 milímetros, ¿no? Porque si es mayor, no va a poder salir. En caso haya obstrucción a la salida de la orina, voy a tener que ponerle pues o hacerle una pielostomía para que salga la orina y evitar pues el deterioro de ese riñón o hacerle pues poner un catéter, ¿no? El catéter que hace supere el obstáculo y hace que salga la orina por la vía, ¿no? Por el uréter. Muy bien, acá vemos un paciente de cúbito ventral y vemos cómo se le ha puesto, el médico está, a ver, miren, es un catéter bien delgadito, que está con una guía.
busca en la zona de la pelvis, se coloca ahí el catéter y por ahí, por acá, por esta bolsa sale la orina. Este es el famoso catéter de doble J prácticamente. Acá ven, miren, lo han puesto a nivel de la pelvis y tratan de superar el obstáculo y ayuda a que gracias a esta vía liberada, se podría decir, porque el cálculo sigue, gracias a esta vía liberada vamos a permitir que la orina siga saliendo, ¿no? Y afectar lo menos posible al riñón. En cuanto al tratamiento para la eliminación del cálculo, tenemos la famosa litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Acuérdense que está indicada como tratamiento de primera línea en las litiasis renales menos de 20 milímetros, en las litiasis ureterales proximales de 1 centímetro o menos, ¿no? Tenemos la ureteroscopía con o sin litotripsia intracorpórea cuando las litiasis renales son más grandes, ¿no? Y tenemos la nefrolitotomía percutánea, ¿no? Miren, acá por ejemplo tenemos un paciente, las litiasis y luego lo que se encontró, ¿no? Esta es una camilla especial con un fluoroscopio específicamente. Acá están los equipos, ¿no? Estos de acá tienen una canastilla para sacar el cálculo. Miren. Acá está el encargado de, generalmente es el urólogo, el que hace este procedimiento, ¿no? Esta es una extracción ya quirúrgica, ¿no? Cuando el tamaño es muy grande, específicamente, a veces hay indicación de intervención ya quirúrgica, ¿no? Muy bien, miren. Acá estamos viendo el compromiso de, acá vemos un riñón prácticamente ya deteriorado, ¿no? Sobre todo cálculos coraliformes que tienen mucho que ver con infecciones, es decir, este es un riñón con una pielonefritis crónica. Esta es la presencia del doble J. Y bueno, terminamos. Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta, por favor? Doctor, una consulta. ¿La metformina puede tener un efecto significativo en los cálculos renales en los pacientes diabéticos? La metformina lo que ayuda primero es al manejo de la diabetes, ¿no es cierto? Manejando la diabetes, obviamente te va a ayudar específicamente, pero no se ha comprobado que, o sea, desde una forma indirecta hay un efecto favorecedor, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces, dado el tiempo avanzado, damos por concluido nuestra reunión del día de hoy. Cuídense pues, chicos. Hasta luego, doctora. Gracias. Meli, ¿va a haber foto?